presencia de Dios es real. Su gloria está visible. Del norte y del sur vendrá. Cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento. Sueños de gloria y majestad llegan de cada punto de la tierra a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos, a los cielos abiertos. El favor de Dios en este lugar. El mensaje del día de hoy se titula El profeta y el león. El profeta y el león. Siempre que hubo, hay o habrá un profeta en la tierra, en cualquier sitio, siempre que hay un verdadero profeta hay electricidad en el aire. Siempre. No eran gente querida por el mensaje que traían. No eran porque eran mala onda, sino por lo general traían un mensaje de controversia, de arrepentimiento, de convicción de pecado. Los profetas señalaban a los reyes, a los monarcas, que sería similar hoy señalar al presidente de la República y decirle: usted está haciendo las cosas mal, ha pecado contra Jehová, y a menos que cambie su política económica, su política social, etcétera, etcétera, no podrá tener durabilidad en el mandato. Por ejemplo, esos eran los mensajes. Cuando los profetas se paraban en el desierto, profetizaban a veces en contra de la religión organizada, en contra de los fariseos, en contra de los que creían saber lo que Dios estaba diciendo, y ellos se paraban y decían: eso no viene de parte de Dios. Por eso generaban tanta controversia. Jesús dijo: cuando vino uno como Juan el Bautista, que pobrecito se vestía con pieles, era antisocial, vivía en el desierto alimentándose de langostas, no lo aceptaron y decían: tiene demonio. La Biblia narra en Hebreos 11:36 que los profetas experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Estás pensando: ¿y qué tengo que ver yo con los profetas? ¿Por qué el pastor hoy está hablando de los profetas? Déjeme avanzar, ahora voy. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Dice la Biblia: muertos a filo de espada. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo Hebreos 11:36. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de tenerlos, errando por los desiertos. Jeremías 14:5 dice: por tanto, así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: no va a haber espada, no va a haber hambre en la tierra, nada. Esos profetas serán consumidos. Yo estoy en contra, dice Jehová, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, haciendo errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, porque yo no los mandé. Ahora présteme atención. El ser profeta era traer un mensaje de parte de Dios, traer un fresco: esto dice Jehová. Pero luego hay una serie de instrucciones de Dios diciendo: pero cuidado con los que dicen esto dice Jehová y yo no estoy diciendo nada. Cuidado con los que, es más, cambian palabras mías, endulzan los oídos cuando no hay que endulzarlos, o en su defecto traen juicio cuando no hay que traerlo. Los que dicen: Dios me mandó y yo no los mandé. Y luego es más puntual y habla de algo que, si no sabemos el contexto histórico, nos costará comprender, que es: yo estoy en contra de las que cosen vendas mágicas. Había una costumbre israelita, había una suerte de adivinos que se decían que eran videntes, que era como se conocía a los profetas en la antigüedad, que le adivinaban el futuro a la gente. Le decía: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Jehová está contigo. Y mientras le decían eso, le ataban una venda en el antebrazo y le colocaban un velo sobre la cabeza, sean ancianos, mujeres u hombres, como dice la Biblia. Y Dios dice: yo estoy en contra de los que cosen esas vendas, los que envuelven esas vendas, porque tipificaba de que era un velo. Por eso les colocaban algo para que no
pudieran ver mientras les profetizaban. Les colocaban un velo que tipifica un velo en el mundo espiritual. Los engañaban, porque nunca eran palabras realmente de Dios, era una venda espiritual, eran ataduras hechas en el mundo espiritual por esos falsos profetas. En nuestra iglesia, desde hace unos cuantos meses, los pastores vivimos dando consejerías a gentes que vienen atadas por la religión, atadas porque alguien les dijo: estás bajo maldición porque no pusiste tal siembra, estás bajo maldición porque hiciste tal cosa, atadas con cosas que a veces cuando nos la cuentan es increíble. Alguien nos cuenta de que un líder le pidió tanto dinero, nunca se lo devolvió, diciendo: si me lo reclamas estarás bajo maldición. En Argentina, en el norte de mi país, había un hombre que predicaba que el oro era maldito y que Dios lo había llamado a él para sacrificarse y juntar todo ese oro maldito y que se lo tenían que traer a él. Y la gente lo traía y decía: pobre pastor, se queda con la maldición porque es el único que la puede resistir. Y ustedes dicen: será gente muy ignorante, ¿verdad? No, autos últimos modelos, gente muy preparada, cegada, con un velo espiritual. Casos más patéticos de hombres, líderes, que les dicen a damas que para liberarlas del demonio o de la opresión tienen que tener relaciones íntimas con él. Y entonces un montón de jovencitas, menores, mayores, pasan por la habitación o el camerino o el sitio donde el hombre supuesto de Dios está para ser liberadas. Ustedes dicen: pero ¿qué mujer puede creer eso? La creen esas mujeres y hasta los maridos de esas mujeres que las mandan a que el pastor las libere. Y ustedes dicen: ¿en qué secta? En lugares donde hay un velo y ese velo no les permite darse cuenta de que son engañados. Cuando el Espíritu Santo los quita de ahí, cuando finalmente obedecen y se mueven, dice: yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Ese es el común denominador. Yo sabía, yo sentí algo acá, pero me daban tantos versículos bíblicos que yo pensé que era correcto. Les di los ejemplos más bizarros, más sórdidos, pero hay otros atados a mujeres que han dicho: yo estoy bajo maldición porque, pastor, me puse un pantalón. O alguien que dijo: me corté el cabello. Yo he visto gente en estado depresivo porque a escondidas se recortó las puntas de su cabello y entonces se envolvía el cabello para que no se dieran cuenta en el servicio, pero como ella sabía que estaba en pecado y el pecado está en la conciencia de ella, literalmente llegaba al borde del suicidio. No comer, no querer estar con su esposo, no atender a los hijos. Y uno iba a ir hacia liberación. ¿Y qué pasa? Hasta que ella decía: debo confesar mi pecado. Frente al espejo me corté el flequillo. Muéstrelo, hermana. Y se corta y caía el flequillo. ¡Oh! Se la disciplinaba 6 meses más y ahí ella de a poquito se empezaba a ser libre. ¿Y por qué siente eso esa mujer? Porque hay un velo, porque hay una venda mágica que no le deja ver la realidad, que no le deja ver que la santidad no pasa por un cabello más corto, más largo, que la integridad no pasa por eso, sino que tiene que ver con una religión de hombre, con una tradición, que cuando nos envuelven en vendas estamos allí y no podemos movernos de ese sitio. Y el Señor dice: yo estoy en contra de esas personas que durante muchos años han engañado a la gente. Y hay gente que está engañada o envuelta y es lo único que conoce. Y un día descubre que el Espíritu de Dios trae libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la libertad no es el libertinaje, sino no peco porque no quiero pecar, pero he aprendido a ser una persona libre, una persona que disfruta la santidad. Porque cuesta menos ser santo que pecar. Cuesta menos trabajo ser puro que estar ocultando el pecado. Y eso es muy diferente a, wow, que el pastor no me descubra, que la iglesia no me descubra porque me dejarán fuera. Esas son las vendas mágicas de las que Dios hablaba. Leía ayer por la tarde un episodio bíblico y ya les cuento lo que Dios me dijo que les dijera. La Biblia narra que durante 3 años Israel no estaba en guerra. Durante 3 años Israel no batallaba. Cosa muy rara porque Israel siempre estaba bajo fuego contra los filisteos, contra los sirios, contra los persas. Pero por 3 años Israel no tenía guerra. Y entonces un día el rey de Israel, Acab, ve unos terrenos así lejos y dice: pero si esos terrenos están ocupados por los sirios, ¿por qué nunca se los reclamamos? ¿Por qué no vamos y le hacemos la guerra a los sirios? Dios no lo estaba mandando. Pero a él se le ocurrió: ¿y si le reclamamos esa tierra a los sirios?
Como no podía solo, llama al rey de Judá, que se llamaba Josafat. Le dice: Josafat, ven, ¿por qué no juntamos tu ejército y el mío y vamos y le hacemos la guerra a los sirios? Josafat le pregunta: ¿pero Dios te está enviando a pelear? Porque hace 3 años que no peleamos. Y entonces el rey Acab dice: no, Dios no me mandó, pero si quieres consultamos a mis profetas a ver qué me dicen. Y la Biblia narra lo siguiente, es una historia casi cómica, pero van a entender por qué les digo esto como introducción. Consultemos a ver qué dice Jehová. Esto está en Primera de Reyes 22. Bueno, vamos a consultar a ver qué dice Dios, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Dios no los había mandado, no recibieron una orden de Dios, pero van a consultar a los profetas, a los que estaban asalariados, ganaban un salario por profetizar. Y esa profecía era condicionada, había conflictos de intereses. Siempre tenían que profetizarle cosas lindas al rey, porque le pagaban para que le profetizaran cosas lindas. Bueno, vamos a consultar. Y vienen 400 profetas. La Biblia dice que está sentado en un trono el rey Josafat, el rey Acab, y vienen 400 profetas y le hacen un acto profético. No sé cómo sería el acto profético. Más adelante dice que trajeron cuernos y le tocaban los cuernos y le decían: con estas cornadas y estos cuernos matarás a los sirios. Mata a los sirios, y le hacían un ejercicio profético ahí. Y el rey Acab se emocionaba: aleluya, qué bueno, qué profecía. Y Josafat, que era un poquito más temeroso, dice: ¿y no habrá alguien que no sea asalariado? ¿No habrá un hombre de Dios, pero de verdad? Y entonces responde Acab: y hay un varón que podemos consultar, se llama Miqueas, pero yo lo odio, porque nunca me hice cosas buenas, sino malas. Y le dice: no hable así el rey, le dice a Josafat, lo reta, ¿no? Pues si es un hombre de Dios, está hablando mal de él. No, yo lo aborrezco, dice, porque nunca me profetiza cosas buenas, siempre tiene mala onda el tipo, es el mala onda Miqueas. No tiene onda, el tipo no le pone, como que no le pone energía a lo que dice. Siempre me está confrontando con algo. Cuando el rey habla de Miqueas, dice: está uno ahí, pero es mala onda. Pablo dijo en su momento al apóstol: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo le gustara a todo el mundo, si yo fuera como va la corriente, es que no estoy haciendo las cosas bien. La Biblia dice que hay algunos que son inclusive llevados por las corrientes, son como peces muertos. Cuando alguien deja de pararse donde Dios le dijo que se tenía que parar, la corriente te empieza a llevar y camarón que se duerme, dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Y entonces de pronto se da cuenta que va con el resto y dice: pero no estoy mal, si todos estamos yendo para acá. Esa es una falacia del cristianismo, pensar que nos vamos a salvar todos en bus. Yo soy salvo, ¿por qué? Y porque todos los que vamos ahí estamos llenos de Dios. Y la salvación es individual. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. No hay denominación, no hay religión. Y yo me imagino que esa puerta donde uno pasa individualmente es como los torniquetes o los molinetes que hay para entrar en los parques, en los zoológicos. ¿Vieron eso donde uno solo puede pasar? Y aunque vayas con toda la familia, ¡truc!, van pasando de a uno. Esa es la puerta para entrar al cielo. No puedes llevar equipaje porque no pasa por ahí. Tienes que ir liviano. No puedes decir: métanse, métanse, métanse. Una vez yo me metí en esas puertas de vidrio de los bancos, detrás de alguien. Terminé en la nuca de perdón. Así porque no, yo me metí y me apuró la puerta atrás y me metí, al pobrecito lo empujé y le dije: perdón. Y el hombre dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Encima mexicano, que lo tocas y sienten que pierden la hombría. Y cuando llegas al cielo, va a haber un molinete, metafóricamente hablando, donde solo puedes entrar solo. Entonces a veces uno que dice: no, pero yo estoy yendo con la mayoría. Imagino qué piensan estos 400 profetas que le dicen: rey, todo está bien, es la tendencia, todo está bien. ¿Qué piensan? Nos van a pagar el salario a fin de mes. Pero viene Miqueas, solo porque insiste el otro rey, Josafat, el mala onda. Mientras que todos le están haciendo acto profético, dice: se habían hecho unos cuernos, decían: con estos cuernos acornearás a los sirios. Y todos profetizaban de la misma manera: Jehová te entregará a los enemigos en tu mano, rey. Y ahora van a buscarlo a Miqueas. Y el mensajero, dice el versículo 13, escuchen esto,
que fue a llamar a Miqueas, le dijo: esto es lo que los profetas están diciendo. Están diciéndole cosas buenas al rey. Esta es la tendencia del momento. Ojo con decir otra cosa. Sea ahora tu palabra conforme a lo que los profetas están diciendo y anúnciale buen éxito al rey. Pero aunque Dios diga otra cosa, y por providencia de Dios, Miqueas dice: lamentablemente yo voy a decir, literalmente él dice, y Miqueas respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso voy a decir. Lo que Jehová me diga, eso voy a hablar. ¡Aleluya! ¡Oh! Amo esa palabra. Se los voy a leer literal. Se para Miqueas, 400 tipos cantando y diciendo: Dios está con nosotros, aleluya. No sé, yo supongo que había una coreografía, ¿no? La victoria contra los sirios, hop, hop, hop. La victoria contra los sirios. Estaban los 400 tipos. Viene Miqueas: ¿y qué dices? Su majestad: yo vi a Israel esparcidos por los montes como ovejas que no tienen pastor. Vi una tremenda derrota porque Dios no te está mandando a batallar. Y el rey de Israel lo mira a Josafat y dice: ¿no te dije? Este nunca profetiza cosas buenas, sino solamente el mal. Y agrega otra cosa a Miqueas y dice: es más, hay un espíritu de mentira que se ha metido en tus 400 profetas. ¡Ja! Hay que tener un par de buen zapatos puestos, ¿eh? Dios me dijo que los 400 que están contigo son mentirosos. Y ustedes pueden leerlo en las Escrituras. Uno de los profetas sale de la línea y le pega un cachetazo a Miqueas, ¡paf! Y le dice: así que yo soy un mentiroso. Y el rey dice: pónganlo preso, no lo quiero ver. Y entonces el rey sale a la guerra. Y obviamente, para hacer la historia corta, los profetas se enojan. Miqueas va a la cárcel, pero el rey Acab muere en la batalla. Y todo Israel es esparcido por los montes como él lo había profetizado. ¿Qué pasó con los 400 profetas? Miqueas se lo dice a aquel que lo abofetea. Viene un profeta y le dice: cuidado con lo que está diciendo de nosotros los siervos de Dios. Y Miqueas le dice: cuando ocurra lo que Dios me dice que va a ocurrir, tú te vas a estar escondiendo de habitación en habitación. Vas a perder el crédito, vas a perder el testimonio y se sabrá que Dios habló. Y lo mandaron preso. O sea, no veo que Dios lo recompensó a Miqueas por decir la verdad. Tuvo que pagar un precio. Pero finalmente, cuando todo Israel fracasa, los profetas perdieron su empleo y andaban ocultándose. ¿Dónde se meten los que decían todo va a estar bien y tocaban los cuernos, cuando ahora el rey acaba de morir? Pero no es de Miqueas, aunque ustedes no lo crean, que yo quiero hablarles hoy. Es la historia en la Biblia de un profeta que no tiene nombre. La Biblia no lo nombra, obviamente lo tenía, pero la Biblia considera no poner allí su nombre por alguna razón. Pero cuando yo les cuente rápidamente 3 cosas o 4 cosas muy pequeñas de lo que le pasa a este profeta de Dios por perder el enfoque, sabrán lo que ocurrirá a nuestra iglesia si algún día nos movemos 1 centímetro, o en tu vida personal, en tus negocios, en tu compañía, a nivel pareja. Si te mueves 1 céntimo de lo que Dios preparó para ti, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Tú me dirás: bueno, Miqueas, por decir la verdad, le costó la cárcel. Sí, pero Miqueas salió luego de la cárcel y el rey Acab quedó muerto en el campo de batalla. Miqueas siguió profetizando y esos 400 profetas, no se supo más nada de ellos, porque nunca los asalariados provocarán una nube de polvo donde pasan. Los asalariados no marcan la historia, señores. Los que están por los peces y los panes nunca jamás reformarán nada. Nunca serán dignos de recordar. No valdrá la pena mencionar sus nombres nunca, tan solo porque nunca cumplieron lo que Dios dijo que debían cumplir. Por eso la Biblia simplemente dice: eran 400 profetas. Pero aquí aparece otro profeta que tampoco la Biblia considera no recordar su nombre. ¿Por qué? Si es bueno, si hay cosas buenas de él. La historia apasionante está en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. El primer versículo dice lo siguiente, en el primer libro de Reyes, capítulo 13.
he aquí un varón de Dios. ¿Ven? No tiene last name. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, habla todavía del varón de Dios, clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día Dios dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se quebrará, la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra, se enojó. Oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo sus manos sobre el altar, dijo: ¡prenderle! Mas la mano que se había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió, se derramó la ceniza. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios que ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano se restauró como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: quédate por favor, te quiero recompensar, come, bebe, quiero hacerte un banquete. Y el profeta dice: nunca, ni comería ni bebería en este lugar. Perdóname, pero yo soy un hombre enfocado que viene a decir una cosa, no a pasar un picnic, no a hacer un convivio. Yo no vengo acá a divertirme. Tengo que hacer lo que tengo que hacer y tengo que regresar. Un varón de Dios significaba que tenía tratos personales con Dios. Era un siervo del rey. Tenía un mensaje, no era un predicador itinerante de congresos. Tenía un ministerio de advertencia y de arrepentimiento. La persona enfocada dice: esto es lo que yo vine a hacer. Pero la Biblia narra que en la ciudad donde este profeta fue, este hombre, había un viejo profeta, uno que vivía ahí, y se entera del culto maravilloso que hubo en el palacio, porque uno de sus hijos viene y le dice: papá, vino un predicador al palacio. Y no sabes, empezó a profetizar, cayó la unción y en un momento se pudre todo, porque dijo: y Dios dice que acá hay idolatría y pecado. Y el viejo profeta dice: ¿y qué dijo el rey? Levantó la mano y dijo: préndanlo. Y el viejo profeta dijo: sabía. ¿Cómo le va a decir eso a su majestad? ¿Y a dónde está preso para visitarlo? No está preso. Cuando el rey levantó la mano, se le secó, le agarró artrosis, artritis, todo junto. No me diga. ¿Y qué pasó? Le tuvo que pedir al hombre de Dios que lo sanara otra vez. No sabe el culto, la unción que estuvo. Y el viejo profeta se llena de celos, porque este profeta vivía ahí y nunca había confrontado al rey. Nunca tuvo una palabra condenatoria para el rey diciéndole: eres un idólatra. De hecho, este viejo profeta iba a comer los banquetes del rey. Y si quieren que algo le hiera más en lo más profundo de este profeta, es cuando su hijo le dice: ¿y sabe qué, papi? El rey lo invitó a cenar. ¿Y se quedó? No. Dijo que ni loco se quedaba a comer con el rey. Y entonces el viejo se siente desnudo, porque él no solo nunca confrontó al rey, nunca denunció su pecado, sino que vive de banquete y banquete con el idólatra. Y cuando Dios levanta un profeta verdadero o una voz profética, les empieza a correr las marcas a los demás, a los que viven en mediocridad. Y esos que se sienten que las marcas se les están corriendo, se sienten desnudos y quieren que caigas. Esto va para alguien que dice: sí, yo estoy viendo eso, pastor, parece que se levantó una horda de demonios contra mí. No tengas temor, pero acuérdense: nueva unción, nuevo demonio, nuevo nivel, nuevo espíritu. Y eso no significa de que vas a fracasar, significa de que la batalla va a ser más cruel, de que el fuego se va a intensificar. En cualquier batalla tratan de buscar primero los generales y luego siguen por el rey. Saben que si destruyen al rey, la batalla estará ganada. Es un ejército acéfalo, sin cabeza. Y el enemigo no te molesta si eres parte del montón y eres un camarón dormido llevado por la corriente. Pero cuando te paras
y dice, quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer, y asomas la cabeza, te transformas en un individuo peligroso para el infierno. Las alarmas empiezan a sonar, danger, danger, cuac, 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 y te empiezas a transformar de un anónimo a alguien cuya fotografía aparece en las paredes del infierno, buscado, vivo o muerto. Y el enemigo dice, hay que poner una guardia todo el tiempo. El demonio le dice, Satanás, sabe que no podemos tocarlo, está cubierto por la sangre. Ya lo sé, pero tal vez se desenfoque, tal vez haya un momento en que baje la guardia. No creo que la baje, porque está enfocado en lo que Dios le mandó. Tan solo síganlo, vigílenlo de cerca. Habrá un momento en que se desenfoque, y entonces tienes una marca personal. El viejo profeta se llena de odio, porque lo desnuda a él. Le está diciendo, estás haciendo un pésimo trabajo. El muchachito sabe algo que tú no sabes, o que tú sabes e ignoraste, que es peor. Y entonces la Biblia dice que el viejo profeta le dijo a su hijo, ensíllame el asno. Qué patético. Porque no es que subió a un brioso alazán, un caballo blanco, ensíllame el asno. Le traen el burro, se sube al burro y sale en busca del muchacho. Y usted dice, ¿para qué? Ahora van a ver para qué. Sale a buscarlo y lo encuentra debajo de un árbol con la loncherita. Porque la orden era que no comiera con el rey, pero él estaba comiéndose su sanguchito ahí. Y lo encuentra y le dice, ven conmigo, hombre de Dios. Ven a casa y come pan. Y responde el muchachito, no puedo. No iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por donde vayas. Lo tenía claro el muchachito. Pero el viejito tiene un as bajo la manga, el carnal este. Le agrega algo que el rey no podía agregarle. Le agrega, Dios me dijo. Le dice, mira, yo también soy profeta. Y un ángel me habló por palabra de Jehová. Le dijo mintiéndole, tráele a casa, que coma pan y que beba agua. Y el muchachito tiene honra, respeto por un hombre de Dios. Porque la peor duda es cuando alguien te dice, Dios me dijo. Aquí es cuando empieza el resto de la historia del muchacho. Aquí empieza su debacle, la cuenta regresiva para un desenlace muy triste. Porque, señores, esta historia no tiene un final feliz. El viejo le dice, Dios me dijo, ven conmigo a casa. Cambió la orden Dios. Como vio que cumpliste y le dijiste eso al rey, ahora dijo, está bien, se merece. Cambió la orden. El muchacho duda un poco, pero es un hombre de Dios el que se lo está diciendo. Él no se da cuenta que al obedecer la mentira de este profeta está violando principios. Porque aquí quiero regalarles esto. Al principio dije que había mucha gente con vendas mágicas que dice, pastor, yo estuve esclavizado en una congregación y me decían que esto es pecado, que esto no se podía, que si no le daba todo el dinero al pastor, que si no hacía esto estaba bajo maldición. Y me asustaba porque me decía, Dios me dijo. Y como yo no tengo mucho tiempo para orar, porque trabajo como un burro todos los días, y aquel que yo veo y a escuchar de parte de Dios me dice, Dios me dijo, tengo que creer. Por eso es que yo estaba engañado. ¿Cómo sé si Dios le dijo o Dios no le dijo? Les diré cuál es el secreto para saber si Dios le dijo o no le dijo, si es mentira la profecía o es verdad. La profecía nunca, jamás viola una convicción profunda que tú tienes. Nunca viola un principio que tú tienes dentro. Cuando alguien te pida algo y tú sientas aquí una intranquilidad y te dice, pero eso no está bien, eso es una alarma de que el Espíritu Santo te está diciendo, huye por tu vida. No prestes atención. El viejo profeta le dijo, muchacho, ven a mi casa, yo soy hombre de Dios. Y el muchacho fue, comió, bebió, pernoctó. Y Dios le dijo, por cuanto no obedeciste, por cuanto te distrajiste de tu enfoque, ahora no morirás como tus padres. Y a la mañana siguiente el muchacho sale un león en el camino y se lo come. El varón retrocedió. El hombre de Dios, el que señaló, el que secó la mano por el poder de Dios de un rey y la volvió a restaurar, ahora se desenfocó y le costó la vida. Señoras, señores, damas y caballeros, hermanos queridos, cuando Dios llama, ten mucho cuidado a las letras pequeñas del contrato, porque también valen o te la van a hacer valer
el día que te desenfoques. Mejor es que ni te anotes para decir, yo quiero servir, si tu pasión no es genuina. Porque hay letras pequeñas. Dios le dijo a este varón, ve, profetiza, mi poder estará contigo. Cuando termines, te regresas, no te quedas ni a comer ni a beber, porque Dios sabía que había un viejo profeta allí, mal nacido, de mala entraña, un viejo profeta que era condescendiente con el pecado, que iba a tratar de distraerlo. Dios le dijo, no te distraiga. Cuando Dios te da una orden, sabe por qué te la está dando. Mi querido, nunca te desvíes del camino. Si dices, pastor, me voy de vacaciones, ore por mí, vete de vacaciones. No pares en Las Vegas a entrar un ratito en el hotel a jugarte una monedita y salga, porque la cobertura se va a cortar. Ve con la verdad. Cuando dices, yo voy a ir a tal lado, ve a hacer lo que Dios te mandó a hacer. No te distraigas. No mires a la izquierda, no mires a la derecha. Entonces tendrás la cobertura de Dios. Eres un agente en misiones únicas. ¿Recuerdan a James Bond? Siempre que le daban una misión o en Misión Imposible, decían, si es atrapado o si lo descubren, negaremos cualquier contacto con usted. Negaremos que alguna vez fue enviado. Es parte del juego. James Bond, ocúltate lo suficiente, haz bien el trabajo, porque si te descubren, perderás la cobertura de quien te mandó. Esto es exactamente igual. Si te mueves, si te distraes, si haces algo, si te dejas seducir, como a veces le pasaba a James Bond, si te dejas seducir, entonces perderás la cobertura de lo que Dios te mandó a hacer y un león te comerá. Las letras pequeñas te la harán cumplir cuando te muevas de donde Dios te mandó, de donde te muevas del sitio que Dios te puso. ¿Sabes dónde Dios te quiere hoy? Porque yo he estado en lugares con otros profetas y Dios me ha dicho, ¿qué haces aquí? Y me di vuelta y dije, ¿hay profetas? No estoy en un prostíbulo. Estoy en un lugar donde Dios quiere que esté, se supone. Y el Señor diciéndome, ¿qué haces aquí? Durante meses, durante meses, durante meses. No sé, supongo que tengo que estar acá. Y el Señor me daba muestras. He estado en situaciones donde me decían, y tienes que decir tal cosa, porque estos 400 dicen tal cosa. Ojo con decir algo al revés. Pero no quieren que diga lo que Dios me dice. No, dirás lo que ellos dicen. Igual que Miqueas. Y empecé a sentir la incomodidad, la intranquilidad de que mis hijos podían estar en peligro, de que la unción podía menguar en mi ministerio. ¿Todo por qué? Porque las letras pequeñas empiezan a cobrar fuerza, porque te has movido de donde Dios te plantó. Mis queridos, cuidado. A donde Dios te plantó, si es en otro lugar, no pierdas tu tiempo aquí. Pero si Dios te plantó aquí, cuidado con migrar. Si Dios te dio un pastor, es un pastor, una visión. Si Dios te puso en una compañía, no te muevas si Dios no te muestra puntual y específicamente que debes moverte. No inicies una pareja, no cortes una relación si no tienes exactamente la directiva de Dios. ¿Cuáles son las cláusulas de la orden divina? ¿Qué convicciones profundas estás violando en este momento? Sé que como a mí Dios me pidió, hay muchos que se están mirando al espejo a diario y no le gustan en la persona que se están convirtiendo. Dice, yo no era así, ¿qué me está pasando? Estás haciendo componendas. En mi país se dice transando. Y cuando empiezas a transar, aunque todo el mundo diga, pero qué locura, ¿cómo te mueves? Sí, puedes cenar con el rey. Imagino a algunos diciéndoles, pero ¿estás seguro? Cena con el rey, almuerza con él, es el rey, un banquete, te sacas la foto y la subes al Facebook. Hazlo. Él dice, no, Dios me dijo que no lo hiciera. Y en cuanto cambia esa orden, las cosas empiezan a desmejorar. Hay muchos aquí que el Señor le está diciendo, ¿qué haces? ¿A dónde estás? Y estás llevando esa decisión a lo largo, lo estás extendiendo. Voy a terminar con esto. En el año 91, yo era gerente en una empresa de instrumentos musicales, el gerente más joven de la firma de ventas. Y wow, que nos iba bien. Cobré un salario que en cierta ocasión decía, ¿nos compramos un automóvil o hacemos un disco? ¿Te acuerdas? Y hicimos la locura de hacer un disco que nadie compró. Pero me puse a cantar. Pero teníamos mucho dinero, me acuerdo. Y estando allí en el mall donde yo trabajaba, el Espíritu Santo vino un día
y me dice: te estoy llamando para predicar. Te daré una generación, te prestaré los oídos. Y dije: Señor, si esto es tuyo, díselo a mi esposa que está en casa y que no sabe esto. Y a la semana Liliana me dice: yo no sé cómo decirte esto, pero se acaba nuestro tiempo aquí en la compañía. Dios nos está llamando. Y entonces era la confirmación. Y dije: bueno, si esto es de Dios, díselo a mi suegra. Y mi suegra dice: qué lindo, Dante, lo que estás haciendo, pero lástima que no podés congregarte seguido, porque yo veo que hay potencial. Dios tiene algo mucho más que ser un gerente de ventas. Y yo dije: si esto es de Dios, que me permita comprar mi automóvil, comprarme la casa y después voy a servir. Uno se piensa que puede negociar con Dios. Que Dios te dice: no, perdóname, no sabía que estaba ocupado. 1000 perdones, jefe. No hay problema, Dios. En un año, volveme a hablar. Uno cree que esas cosas pasan. Así que le dije: Liliana, Dios nos habló. Ya confirmó por ti, por la suegra. Para que confirme por la suegra, tiene que ser Dios. Así que vamos a comprar la casa, el auto. Año y medio, con dinero y algo ahorrado, servimos a Dios. Y uno disfraza esas decisiones de espiritualidad. Porque para salir y llorar miseria es feo, es mal testimonio. Hay que salir con dinero, tener un resguardo. ¿No es cierto, Liliana? Sí. Y así nos pusimos de acuerdo. 2 semanas después, esposado, me sacaban por el mall acusándome de un robo así. Por todo el shopping. Vinieron a hacerme un inventario, faltaban un montón de órganos que alguien había robado. Y yo era el gerente, me leyeron los derechos y me detuvieron toda la noche. Y me acusaron de un robo, no había teléfono. Me quitaron el teléfono que tenía, que era un ladrillo así, el primero que salía. Me lo quitaron y no pude ni avisarle a Liliana. Y detenido me llevaron por el mall. Y esa noche llorando, le dije: Señor, te prometo que voy a obedecer. Te prometo que voy a servir. Pero luego vinieron días de mucho dolor, de gente acusándome de ladrón, de no tener literalmente para comer. Y le dije: Señor, ¿por qué este dolor? Si hubieses oído mi primera voz. Tú dices: pero Dios es así. Con algunos, cuando Dios se le pone entre ojo y ojo que te va a usar y te entrena por años, Él no va a darse el lujo de desperdiciar tu entrenamiento. Él te va a usar por las buenas, por las malas, usando lo que tenga que usar, pero vas a estar dando la palabra de Dios. ¡Ja!